Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Entrevidas TV y en esta oportunidad voy a estar hablando con la escritora Rocío Piqueras que va a estar recomendando libros para el canal. Bueno, Ro, un placer tenerte en Entrevidas. Muchas gracias, igualmente. Estoy muy contenta de estar aquí una vez más. Por favor, la verdad, yo también muy contento de estar acá con vos. Bueno, vas a estar recomendando libros, así que bueno, el Sí, tiempo es tuyo, arrancá cuando quieras. así es. Bueno, voy a arrancar con mi libro favorito indiscutido, que aunque es una traducción que la he tenido un poco prohibida por mi profesora de escritura, este libro para mí es una de las joyitas de la literatura y es Terapia de Sebastián Fitzek. Sí. Este libro lo leí cuando yo tenía 12 años y claramente no lo entendí todo, pero es de esos libros que lo volvés a leer y reentendés todo y de repente todo cobra sentido. Y en serio, es de esos libros que vos no podés parar de leer. A mí me pasaba que, no me pasó con otro libro, que pasaba las páginas y no podía soltarlo. Bueno, es un libro, es un thriller psicológico, es de mis géneros favoritos, puro misterio, cada página es más intrigante que la anterior. El final o sea, ni siquiera terminás de entender las cosas que ya querés saber más y más y más. Y para mí eso es algo alucinante, la cuestión de no poder soltar el libro. Y, dato, este libro me hizo querer a mí escribir una novela. Cuando lo terminé de leer, dije, ¿quién es este hombre y qué ha hecho? Porque la verdad me pareció fantástico el laburo. Eh, Hizo algo muy interesante, el que los agradecimientos le agradeció al protagonista de la obra, al protagonista de su libro, digamos. Y yo dije, cuando tenga mi novela lo voy a hacer. Y bueno, lo hice. Eh, Bueno, yo leí ese libro, me gustó mucho. El autor sí, tiene varios libros. ¿Leíste alguno más de él? leí el proyecto Joshua Sí. y lamentablemente me hubiese gustado no leerlo porque medio que me desilusionó. Tenía muchas expectativas con este autor y ese libro no me gustó mucho, porque creo que este para mí fue alucinante, no le quitaría nada, Bueno, y viste que a con el veces proyecto, pasa, que no, por ahí hay autores que meten un libro que es una bomba, que es un hit, y de repente después cuesta, digo, porque uno a veces, no está bien a veces, pero uno compara, ¿no? Y decís, bueno, no obvio, llegás a ese libro, eh, pero bueno, tiene varios libros. Eh, totalmente. bueno, Y muy viste buena que cuando, recomendación para arrancar. Y qué bueno esto que dijiste, ¿no? Que el leer este libro te dio ganas a vos de escribir una novela, que está buenísimo que un libro genere eso. sí, no, 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 este libro a mí me dejó, o sea, lo que me pasaba era que yo lo leí y decía, ¿cómo hizo esto? ¿Cómo? Ya lo estaba leyendo con mente de escritora, decía, ¿cómo generó esto? ¿Cómo logró esto? Cada cabo logra atarse y de repente al final, vos que lo leíste, Sí, no sí, sé sí, si te habrá pasado es lo mismo, pero terrible. a mí dije, wow. No, es Eh, terrible. y sí me Y gustaría leer también el... lo que me dijiste, ¿no? También esto que dijiste antes, Sí, que cada capítulo te deja, viste, manija para el que viene y terrible. totalmente, totalmente. Y ya desde el principio, por eso quiero leer, son tres liñitas, pero arranca así el prólogo. Yo cuando lo leí dije, ok, bueno, este libro va a ser una bomba. Claro. Ya arranca diciendo, pasada media hora, supo que jamás volvería a ver a su hija. Ella abrió la puerta, se volvió a mirarlo y después entró en la habitación del anciano, pero estaba seguro de que Josephine, su hija de 12 años, jamás volvería a salir. Y la certeza lo golpeó con la violencia repentina de un choque frontal. Terrible. Ya para mí esto No, no, ya está. fue... Sí, ya Y te ya, marca eso, la partida de ahí, nada puede ser tranquilo, es todo, es una novela muy dinámica. muy dinámica, eso, totalmente, eso me pasó, que y además era tan visual, yo podía ver la isla, porque además también el lugar en el cual todo sucede, esa isla misteriosa en la cual nada sucede, me pareció fantástico el ambiente también, ¿no? Además de la historia y de la trama en sí. Así que Y esa es mi ahí primera cuando recomendación. decías que tu profe no quiere que leas este libro, ¿es por un tema de la traducción? Sí, 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 sí. Fue una cuestión momentánea, ¿no? Muy acertada, que yo solo leía libros traducidos, ¿no? Y bueno, quieras o no, el lenguaje ese se te empieza a pegar y uno como argentino empieza a escribir diciendo rostro, suelo, palabras que uno mucho no usa, se te impregnan. Y me pidió que me desintoxique un poco. Y vino Claro. muy bien porque me hizo conocer un montón de autores y autoras argentinos que yo no tenía ni idea. Sí, Y está bueno leer a los contemporáneos. por ejemplo, este autor que lo conocí hace muy poco, que es Ezequiel Wagner, con El Anatomista,
que me lo compré hace muy poquito y también tuvo ese efecto desde el principio. Tiene una premisa muy atrapante, que es que el padre de un médico de repente fallece y al otro día lo llama por celular al hijo, un supuesto muerto, y así comienza la historia. Me pareció muy interesante este libro. Además, lo que más me gustó es que el escritor, además de ser escritor, es médico. Entonces, toda la cuestión del lenguaje médico y todo lo que tiene que ver con el cuerpo está muy bien explicado. Se nota que él entiende del tema, que eso para mí está buenísimo. Y es un libro también muy llevadero. Es bastante largo, tiene 300 ¿Qué páginas. editorial la publicó? Ingus Editorial. Ingus. Bueno. Sí. Y me gustó mucho. Lo que me pasó con este libro es que al ser tan dinámico y las páginas querer llevarte a más y más y más, el final siento que se me desinfló un poco y eso sí me dejó ahí como un gusto medio amargo, pero la verdad que lo recomiendo porque siento que es un libro que tiene cosas muy positivas y es una lectura que está buena para hacer. Es muy buena para hacer, la verdad. Me Muy gustó bueno. mucho el libro. ¿Lo mostrás de vuelta, Ro? Así vemos de vuelta la tapa. Obvio. Vamos de La vuelta. tapa Muy buena. fantástica, El muy buena. anatomista. Ezequiel Sí, Martínez Wagner. sí, y después del Bueno, otro lado, muy buena tapa. Mi contratapa sí, también. no, bueno, fue en realidad por eso lo elegí al principio, me llamó la atención la tapa y después, bueno, más que era argentino y más que era de misterio, eso también es de misterio este libro, thriller psicológico, sí, misterio, me decidí a comprarlo por eso. Luego, tercera recomendación, que esta tapa también me hizo, viste cuando ves una tapa y ya te imaginas lo que va a pasar, porque es una tapa que tiene muchos elementos, vos que entendés de teatro, cada elemento que estaba acá vos decís, ok, se va a utilizar esto para algo y ya te inserta en el texto sin siquiera haberlo empezado a leer. Y este es Lucero, de Pablo Marioso, ahí podemos ver una casa, ahí un gato, que eso me parece fantástico. Pablo Mariosa. Eh, Mariosa, perdón, sí. Y también es medio misterio, una cuestión medio se termina convirtiendo en policial, al principio no lo es, y es muy interesante también este libro. Eh, Trata de un escritor que está con un bloqueo de escritor y de lector y de repente un día para el otro lo llama un señor que, no, que se hace llamar Lucero y le dice que quiere que escriba su historia. Y a partir de ese momento, bueno, surge todo lo que tiene que surgir en el desarrollo de la novela. Súper interesante también. Está muy bien escrito, me gusta mucho el personaje principal, este escritor medio frustrado, cómo pasa esa frustración a todo lo que hace, ¿no? Sus movimientos, cómo toma el café, no sé, esos detallecitos a mí me gustan mucho para ver al personaje. Eh, y me gustó mucho, me gustó. Es un libro corto, muy rápida lectura, así que lo recomiendo mucho si querés salir de un bloqueo lector que a veces sucede. Eh, pero también, un poquito en el final, no siento que se desinfla, pero hubiese explotado más yo los elementos, por ejemplo. Eso sí me pasó. Me ¿Y pasó eso. cómo llegaste al libro? ¿Cómo llegaste al autor? Llegué de la misma forma. Yo ahora lo que hago es, cuando voy a comprar un libro, le digo al que me atiende, le digo, mira, estoy buscando un libro escrito por argentinos y que sea de misterio. Y ahí me recomiendan las cosas. A partir de ahí ya le hago más fácil el trabajo. Y me gusta descubrir autores y autoras nuevos, porque digo, yo al ser una autora contemporánea me gustaría que me conozcan y creo que bueno, también de eso tengo que darles la oportunidad a todo el resto y que hay un montón de talentosos rondando por ahí y que no todos son de afuera, digamos, ¿no? No, muy Así bueno. que ¿Qué editorial publica? Si también, ya que estamos, le mostramos. Y si querés mostrar de es, vuelta la tapa. Así. sí, corte de invierno. Y la tapa, Pablo alucinante. Mariosa Lucero, corte de invierno en la editorial. Perfecto, muy buena tapa. No, no, la tapa me parece genial. Luego, este libro, que es el cuarto que voy a recomendar, lo leí porque yo estaba creando mi novela, que también es en el ámbito hospitalario, que tiene que ver con médicos, con pacientes, y mi editora, con muy buen criterio, me dice, yo estaba buscando un epígrafe, ¿sí? Para mi novela, y me dice, léete este libro, que está escrito en 1980, que también es de Ana María Yuba, argentina, Una genia. sí, y me dijo, léete este libro muy cortito, lo vas a leer muy rápido, es Soy paciente,
¿sí? De Ana María Shua. Ah, Y este libro fue una bomba, súper corto, de lo que devorás y no querés que termine, porque no es tanto de misterio, este ya no, pero lo que sucede es que no sabes lo que está pasando durante todo el libro, eh, pero es una especie de, sí, de burla y de llamado de atención hacia el sistema de salud argentino en este caso, pero nunca lo nombra, pero más o menos que sí, y es esta cuestión de la despersonalización del paciente, de cómo uno cuando entra al hospital deja de ser uno para ser una enfermedad. Es una parodia también, ¿no? Porque sí, 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 como más muy extraños, irónica. sí, súper, súper irónica, pero está muy bien llevada esa ironía, o sea, en ningún momento es como burda o decís tipo, ¿qué está pasando? Claramente hay cosas que no suceden, o sea, es ficción, pero te deja pensando un montón y eso a mí me encanta de los libros, cuando te dejan pensando. Terminás de leer un libro y te quedás con algo más que con la trama. Eso me Además, encantó. una gran escritora, Ana María Joan. No, alucinante, alucinante. Eh, y es un libro muy llevadero, además está escrito en primera persona y vos decís, ¿qué le pasa a este tipo por la cabeza? O sea, es increíble, la verdad. Y voy a leer un pedacito, ¿sí? De este Dale, sí, sí. libro para meterlos un poco en tema. Que dice, me pregunto dónde estarán los médicos en esta institución. Yo todavía no vi a ninguno. Y lo peor es que ninguno me vio a mí. Solo soy un enfermo. Así inicia esto Ah, que es terrible, terrible. muy extraño, muy ¿Qué raro, editorial la muy publicó? MC. MC. Sí, una vez más la tapa, que también me parece fantástica. Es un libro de Eh, 1980. claro, está escrito, sí, sí, está escrito Claro. en Creo que esta es 1980. otra edición, o no, es la de 1980, ¿no? Es tradición, ¿no? Me parece nueva. No, sí, esta es una Impecable. reedición. Sí, no, 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 esto es una No, muy reedición, bueno, muy, pero muy bueno. no, muy buena la tapa. Y eso también, cuando yo leí que estaba escrito en 1980, dije, uy, quizá no sé, viste, el léxico va a ser como, me va a No, no, costar no un pierde. poco. Es No, totalmente actual, contemporáneo, se entiende y se puede pensar que está escrito en sí, 2023 sí, es tranquilamente. como atemporal quedó. Totalmente atemporal. Así que esa fue mi cuarta recomendación, ahí metiéndonos en el misterio. Acá yo voy a cambiar un poco de género y me voy a ir a uno de mis autores favoritos, que es Eduardo Sacheri. Me gusta mucho, mucho cómo escribe, me gusta cómo relata, me gusta que de lo simple saca magia. Y este libro es El funcionamiento general del mundo, esta etapa así medio mundana, Sí. bastante, sí, que es una foto en realidad de unos chicos. Miren lo que es Ah, enorme. es un ladrillo, ¿no? Es gigante. Y este libro pues, habla sobre la vida. Y eso me pareció a mí genial, te hace llorar, te hace reír. Cuenta la vida de un chico, de un hombre, Federico, que en medio de este camino del héroe, él tiene que viajar desde Buenos Aires hasta el sur de nuestro país en auto con sus dos hijos. Y en ese viaje, por muchas cuestiones que le van sucediendo, rememora su infancia, ¿sí? Cuando él tenía 12, 13, 14 años, y es esta cuestión del choque de generaciones, que él le contaba a sus hijos lo que hacía en esa época, y cómo sus hijos, pensemos los chicos de ahora, de 12, 13, 14 años, cosas que les parecían una locura, cosas que hoy en día ya no suceden más, que están mal vistas, y está muy bueno, porque sin querer bajarte línea, te demuestra estos dos mundos, como este funcionamiento que tiene el mundo y que siempre tuvo, y es muy lindo, la verdad que es un libro lindo, de esos libros que, sí, quizá no te genera esta cuestión del misterio, de querer pasar la página para ver lo que sucede en la trama, pero te interesa la vida del No, pero personaje, igual te interesa... Salieri es un gran escritor, tiene novelas y libros de cuentos Sí. impresionantes, impresionantes. No, no, emocionante todo, y es lindo porque te toca las fibras del sentimiento. Bueno, yo lo leí, me encantó, y le dije a mis papás, lo tienen que leer, porque además la infancia ¿Lo del leyeron? personaje, sí, coincidía con la infancia de mi mamá y de mi papá, y le sucedió esto, esta identificación con el personaje. Sí, cuando éramos chicos, que esta cuestión de, bueno, de que quizá los nenes eran un poco más, la cuestión del bullying, que estaba un poco más aceptada, que no se le decía bullying, Claro. que hoy en día hay un más no contar las cosas, esto de los nenes juegan al fútbol, las nenas juegan a esto, que hoy es una cuestión terrible, pero antes era, ¿no? Como era. Claro. Y está
Esto de poder contarle, bueno, él en su caso le contaba a sus hijos de 14 y creo que 12 años, una nena y un nene, y la nena muy confrontativa, muy yendo con esta cuestión de, bueno, pero la mujer, y él comprendiendo esto, pero diciendo, era lo que era. Claro, era así, claro. Como no hay mucho que yo pudiera hacer y antes todos éramos así. Está buenísimo que cambien las cosas, pero Claro. tampoco, viste, con el diario del lunes es mucho más simple. Y me pareció hermoso, un libro muy lindo, muy ameno, bueno, tremendamente escrito, así que lo súper recomiendo. Y más si les gusta el fútbol, porque tiene todo un trasfondo ahí con un torneo de fútbol, de cómo los nenes, esa cuestión de fanatismo en el colegio, torneos con instituciones diferentes, bueno, muy lindo. La verdad que si te gusta el fútbol, más todavía te va a gustar. Luego, continuamos con otro de Sacheri, que este es un mimo al alma. Ser feliz era esto, también una Lo etapa leí. Ese es preciosa. leí la mayoría de Sacheri, el que dijiste recién no lo había leído. Este sí. Bueno, lo súper recomiendo ese. Es muy bueno. Ser feliz era esto también. Bueno, también es bastante largo para lo Sí. que es. Ambos por Y Alfaguara, ¿no? sí, ambos con Alfaguara, así es. Y este es muy, muy tierno. Es un libro, sí, tierno, ameno. Me gustó mucho eso. Los protagonistas son, bueno, me parecieron muy humanos, como es la historia de una nena que luego de muchos años de no conocer al padre va y le cae en el departamento al papá y qué hace el padre con de repente su hija y rememorando cuando había conocido a su mamá y todo lo que sucedió antes. Es un libro muy tierno Viste que Sacheri maneja muy bien el tema de los amores, las amistades, los vínculos, ¿no? súper, La súper bien. infancia. Sí, además pasa que no está, siento yo, que no están estereotipadas esas relaciones, que son Claro, muy, los diálogos están como, son muy naturales, eso de quizá la bronca, pero a la vez que te quiero, no, no sé, claro, siento que él claro. quizá es una cuestión muy estereotipada lo que voy a decir, pero al ser hombre, siento que entiende muy bien el tema del romanticismo y lo sabe escribir muy bien, que eso, por lo menos yo, no lo he visto mucho con autores hombres. Así que me gusta mucho de él eso, que es muy versátil en ese sentido. Claro. Eh, Así que les voy a leer un pedacito de este, porque es muy lindo este libro. Y dice, siempre tuvo palabras para la tristeza, pero para esto no. A lo mejor para otras cosas buenas sí, pero para esta no. Esta cosa es buena y es enorme y llena de lágrimas, pero no, no tiene palabras adentro. Bueno, terrible, terrible. Hermoso, hermoso. Además la nena, la protagonista, es divina. Me pareció todo muy lindo, la verdad es un libro lindo. Eso. No todos los libros tienen que pasar cosas todo el tiempo, ¿no? Quizás yo espero mucho eso y este libro es lindo. Ah, bueno, por ahí leyendo algo más de thriller psicológico, suspenso, por ahí uno busca más eso. Pero está Sí, bueno encontrarse con este tipo de textos también, ¿no? totalmente. Es una lectura que además te deja pensando, ¿no? Quizá en los thrillers, obvio que hay un trasfondo en todo lo que sucede, pero bueno, es más importante la trama, los Claro, personajes, por qué hacen lo que hacen, bla. Pero acá es como mucho más, te puedes identificar, porque no es lo normal que todos los días veamos un asesino, pero sí es lo claro. normal que quizás veamos parejas de padres separados, peleas de pareja, hermanos que no se quieren, como esas cosas sí, y está lindo verlo en un libro, ¿no? Eso Sí, bueno. es muy, muy lindo. Y este último de Sacheri, que ya es el último de Sacheri que voy a recomendar, pero este sí, este me enamoró, es Lo mucho que te amé, ¿sí? La tapa también. Me gusta mucho esa cuestión, bueno, debe ser también de Alfaguara, de la editorial, pero decisión de él, que sean fotografías, en la tapa que haya medio fotografías, me gusta mucho porque eso también inserta en un mundo más, sí, actual de ahora y Sí. que uno se identifique. Este libro es un romance, está escrito desde la perspectiva de una mujer y es un libro de época. Está escrito, o sea, está situado en el 1940, 1950 y es una historia de amor entre una chica que se enamora de el prometido de su hermana. Bueno, con todo lo que eso conlleva hoy en día, imagínate lo que conllevaba en 1940. Una familia bien, una familia de buen pasar económico, que quería que sus hijas se casen con gente bien, y bueno, lo que sucede cuando la pasión y el amor es más fuerte que el deber ser.
Me parece que es un libro muy, muy hermoso, está muy bien plasmado. Ella tiene 2 hermanas y las hermanas también están muy, muy bien hechas. El amor de ella es muy lindo, es muy suave, es muy lindo. Y es muy argentino también, porque Sí. se plantea un contexto en la época de Perón, entonces se habla mucho de la argentinidad y de las cuestiones bueno, del siglo pasado, digamos. También tiene esto Sacheri, ¿no? De que trabaja muy bien los personajes, las historias, los vínculos. Totalmente, totalmente, y eso se nota que puede También se trabajarlo. nota que sos fanática de Sacheri, ¿no? Nada, No, igual, a ver, muy bueno, muy bueno, muy bueno, escrito. pasó que me pasa mucho esto, de que cuando leo algo bueno de uno, digo, uy, ¿qué más escribió? Hay varios, ¿no? Que me gustaron de, bueno, La noche de la usina, La pregunta de También. Zorro, después fue la película El secreto, Arauz y la verdad, Ah, eso no lo leí. muy bueno. Papeles en el viento. Sí, Bueno, no, y si también, te bueno, falta muchísimos alguno, cuentos, Arauz y la verdad te va a gustar. sí, tiene muchos cuentos también, es Sí, muy talentoso, pero sí, además de que me guste mucho, me pasa esto, de que una vez que encuentro algo bueno, digo, a ver, ¿qué más tiene? ¿Qué claro. más tiene para ofrecernos? Sí, si no leíste los de cuento también son geniales. Sí, 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 los de cuentos los leí y me encantaron. Sí, se nota que le gusta mucho el fútbol a él, Sí, se nota, pero está bueno que también igual sea versátil, ¿no? Porque estos que estoy contando, uno de romance, el otro de sí, la sí. vida, así que él puede hacer eso. Y de este voy a leer también un pequeño fragmentito que me pareció muy hermoso. Creo que si alguien supiese la historia de mi vida, la vería como una vida mal vivida, llena de secretos, traiciones, ocultamientos. Pero en esta historia, en la que casi todo lo que hago lo hago mal, me permito creer que hay una cosa, una sola cosa, que hago bien. Terrible. Terrible y es una historia hermosa, la verdad es muy linda. A mí me fascinó. Bueno, este Bueno, próximo libro es un clásico. Yo lo leí en el colegio, pero luego dije, no puede ser que no me lo acuerde de la forma que me lo tengo que acordar y lo volví a leer 2 veces más. Es 1984 de eh, George Orwell. Eh, es genial. una obligada recomendación, pero creo que nunca está de más, porque son libros de esos que hay que leer, aunque Sí. sea una vez en la vida, porque es una distopía, él la escribió en 1950 y de repente lees cosas que decís, están sucediendo. Sí, sí, es Es, increíble. es una locura. Me parece que de las novelas distópicas, esta para mí es una de las mejores, porque también, bueno, está Un Mundo Feliz, o después tenemos Animal Farm, La Rebelión de Atlas, pero esta, bueno, Fahrenheit también, pero esta siento que el personaje principal es alucinante, su desarrollo, su final, todo, todo encaja muy bien con este mundo tan extraño, a la vez ajeno, pero muy propio. O sea, hay cosas que uno dice, güey, puede Esto, ser ¿no? que De suceda. lo controlado, Gran Hermano, todo eso. Claro, bueno, la idea del programa Gran Hermano está basada en este libro, bueno, mismo de Truman Show, esta cuestión de el ojo que todo lo ve, Exacto. nada se nos escapa, este gobierno totalitario, eh, que uno lo lee y dice es ficción, pero bueno, Claro, este no, hombre, no, claro. cosas de la realidad, claramente. Fue un Eh, avanzado, ¿no? Con ese libro. muy avanzado, y si hoy, hoy viviese, Y además no pierde vigencia, ¿no? El libro. no, 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 totalmente. Es un gran libro que me gustaría que se siguiera leyendo en los colegios, pero bueno, no sé si sigue sucediendo, pero me parece un libro alucinante, que no hay que dejar de recomendar, ¿viste? Los clásicos son clásicos por algo. Muy bueno. Y también hay ahora, viste que también se da el tema del freno de los precios, ¿no? Hay libros que, También, en realidad por ahí sí. los suelos están bajos, ¿no? Pero digo, los precios de los libros también están altos. Bueno, y ese libro se consigue en Pocket a un precio que más o menos es Sí, accesible. no, este tipo de libros, vas a cualquier librería de usados y estos en Sí, realidad son los también, más baratos, te también, los ven, sí. ¿viste? Porque al no ser bestsellers y ser un poco más complejos, quizá es cierto, son mucho más complejos en lo que es la trama y quizá la escritura. No son tan simples de leer como los de hoy en día, pero creo que valen la pena. Creo que son libros que Es hay. un gran libro. Pero se consigue por ahí una versión Pocket o usado, se Sí, consigue bien. sí, totalmente, se reconsiguen. Bueno, esta próxima recomendación
fue un hallazgo en mi biblioteca. Acá en mi casa tenemos muchísimos libros, muchos comprados por mí, pero muchos más comprados por mis padres. Y este libro es Más liviano que el aire, de Federico Jean-Marie. Sí. Lo vi una vez que quería leer algo y no sabía qué leer, y dije, la tapa ya ahí, con una señora mayor Sí. tejiendo la bufanda. Premio Clarín de novela. Sí, y me pareció excelente. De esos libros que quizá, bueno, es rosa lo cómico, ¿no? Porque es una señora mayor a la cual le entran a robar y lo primero que hace es encerrar al chorro en su baño y le dice, bueno, te vas hasta que te cuente la historia de mi vida. Me parece fantástica esa premisa, o sea, de ahí no puede salir nada mal. Claro. No, no, alucinante, muy original, y está muy bien escrita esta cuestión de, bueno, de la vejez, ¿no? Que yo a veces veo que en los libros no se habla tanto de la vejez, ¿no? Como que es un tema que Sí, no, mucho no no. se toca, Sí. y es muy interesante, esto es una propuesta súper original, en la cual una señora mayor quiere ser escuchada, porque quizá nadie la quiere escuchar, los nietos o la familia no la quieren escuchar porque repite las cosas o lo que sea, y dice, bueno, vos me vas a escuchar a mí, y obliga a este oyente, que luego también somos nosotros, a escuchar su vida completa. Que bueno, también esa vida es bastante particular, ¿no? A cualquiera no le suceden esas cosas, pero me pareció una propuesta súper interesante en un libro, y la verdad que es bastante largo, y vos decís, ¿qué más puede suceder adentro de un baño? Bueno, No, no, muy bueno, cosas. muy bueno. Sí, yo lo leí, la verdad que es muy bueno ese libro. Me pareció muy, muy bueno y repito, como muy, muy original, nunca se me hubiese ocurrido algo así, digo, a veces uno, hablo por mí, que cuando quiero crear una historia pienso en algo, bueno, nunca antes contado y te vas a lo grande, y después quizá las escenas más mundanas y más Sí, pequeñas sí. son las mejores, porque digo, wow, qué interesante y qué posible, no digo que encierres a un chorro en tu baño, pero qué posible que esto Sí, no, no, suceda. está bueno, sí, viste, por ahí uno, sí, lo que decís, por ahí pensabas algo increíble, y por ahí algo de algo chiquito, puede ser una historia bárbara. Exacto, totalmente. Luego, ahora este lo tengo en digital, pero bueno, acá lo tenemos, que este libro a mí me voló la cabeza. Yo dije, ¿dónde estuviste toda mi vida? Es Distancia de Rescate de Samantha Schweblin, Eh, que libro. bueno, no, no lo tengo aquí, o sea, lo tengo acá, pero lamentablemente no lo tengo físico, así que no tendría la tapa. Ah, sí, acá está la tapa. Es esta tapa, ahí si se ve, se aprecia. Este libro, que es en realidad una novela, porque son ciento y pico de páginas, único capítulo, que eso yo cuando lo empecé a leer me agarraba de desesperación, porque digo, bueno, ¿dónde puedo cortar? Donde corto, claro, claro. Y lo que me sucedió es que las dos veces que lo leí, las dos veces lo tuve que leer de corrido, porque además no te permite soltarlo. Es el verdadero libro de que decís, ¿qué está pasando? No lo Claro. sé, y quiero saber más. Me pareció fantástico, muy, apela mucho a los sentidos. Me pasó que esta cuestión, bueno, de que al principio hay una cuestión con los gusanos, con la tierra, que esta protagonista siente cosas y que vos de repente, yo cuando lo leía medio que te da asco, pero decís, ¿qué está sucediendo? Y es muy carnal, es un libro, la verdad no sé, o sea, a mí me pareció fantástico. O sea, no, nunca se me hubiese ocurrido, pero a la vez digo, wow, o sea, no, 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 es muy alucinante. bueno. Bueno, todo lo que Es muy, escribió ella, ¿no? ella es muy visceral, es una escritora, siento Sí. que siente mucho todo y que sabe cómo decir las cosas, sabe la palabra justa y no le tiene miedo a contar ciertas cosas, que eso está buenísimo. Y, y me encantó, es un libro que me fascinó. Muy bueno, buena recomendación. Bueno, la verdad que Samantha es No, no, bueno, increíble. luego también un libro de cuentos que es Pájaros en la Boca, que obviamente después de leer esta película, ay, perdón, A aquí ver, estoy, ahí está, se trabado. aquí estoy. Ahí está, Eh, sí, que Pájaros en la Boca, a ver, espera que, se trabó ahí la luz. Eso. sí, Ahí está. no, me empezaron a llamar. Eh, Ah, y, que y me Siete Casas encantó Vacías también es genial. también, también. Pero Pájaros en la Boca dije, oh por Dios, ¿qué es esto? Esos cuentos que tienen sentido mientras no lo tienen. No sé, tiene un doble sentido ella, una cuestión de esta doble historia. Ay, Dios, perdón, ¿eh? No pasa Que no nada. sé, aquí estoy. Así que es una escritora que recomiendo Sí, sí, a full. la verdad que es muy buena recomendación. Nos quedan unos minutos, ¿te quedan todavía libros? Sí.
me queda uno más, que este libro a mí fue uno de los... es un libro complejo, no a todo el mundo le gusta, eh, porque, bueno, no es tan simple, Ah, pero es El día que Nietzsche lloró, de Irving Yalom. sí. De él, bueno, yo leí este y luego leí El Enigma Espinosa, Un año con Schopenhauer, como que me gusta mucho cómo escribe, es más histórica la cuestión, bueno, es eso, él buscó siempre esta cuestión de personajes que existen y hacer cosas que él quizá cree que podrían llegar a pasar, podrían haber pasado. Eh, bueno, en este caso él lo que hace es junta personajes como Freud y Nietzsche, que en realidad en la historia no se conocieron, pero él, me gusta siempre la premisa de el que dice, ¿qué hubiera pasado si, no? ¿Qué hubiera pasado si estos personajes en la vida real se hubieran conocido? ¿Qué hubiera pasado hoy en día con el psicoanálisis o con la filosofía? Eh, es un libro, bueno, súper complejo, pero es interesante, te permite entender un montón de cosas del pensamiento de Nietzsche, pero siempre en el plano de lo ficcional, ¿no? Porque es una terapia. Él comienza, o sea, gracias, supuestamente, gracias a este libro y con esta unión de Breuer con Nietzsche, se crea un poco el psicoanálisis, ¿no? Como esta cuestión de dejar hablar al paciente y de esta cuestión de los sueños y de que eso tiene que ver con traumas y de esto y de lo otro. Me pareció una forma muy interesante e inteligente de explicar algo que, bueno, hoy en día existe y es mundano, digamos, es diario, esta cuestión de ir al psicólogo, estas terapias, ¿no? Que antes quizá eran alternativas, porque nadie iba al psicólogo, bueno, y como un personaje como Nietzsche como protagonista, digamos, ¿no? Que No, no es muy bueno. nadie muy... Muy bueno. Bueno, ¿cómo llegaste al autor? Bueno, mi papá es fanático, es un filósofo frustrado, Ah, tiene de todo, un sí, 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 saludo para tu tiene papá. sí, no, 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 él ama, tiene de todo. Y Irving Shalom, él lo había escuchado nombrar en alguna de sus clases de filosofía y compró este libro el día que Nietzsche lloró, y a su vez en realidad ellos lo conocieron porque se hizo una obra de este libro acá en Buenos Aires, que la obra en realidad no sé cómo la hicieron, pero ellos la fueron a ver y no les gustó tanto, porque la verdad que luego de leer el libro decís qué complicado Claro, hacer una obra de teatro con algo así. Es claro. muy estático. Literalmente era el psicólogo y Nietzsche. Era muy estático, mucho texto, muchas ideas complejas, que creo que de la mejor forma que se puede llegar a explayar bien es con un libro. Y este libro para mí, cada vez que lo recuerdo, lo leo. Me pasa eso, creo que lo he leído más de 5 veces. Ah, un montón. Sí, porque es como siempre le vuelvo a encontrar el sentido a cosas que quizás yo no entendía, porque creo que la primera vez que lo leí también tenía 12 o 13 años, un montón de cosas muy complejas que no comprendía, y hoy en día resignifico ciertos diálogos, ciertos pensamientos, y está muy bueno. Me gusta mucho este libro, la verdad, y recomiendo que se lea. Yo sé que al principio quizá cuesta por el estilo en el cual está escrito, la jerga que se utiliza, pero está muy bueno. Es un libro que vale la pena llegar al final. Mostrarlo de vuelta, Ro, así para cerrar, así tenemos ahí de vuelta. El día que Ahí Nietzsche va. lloró, Irving Yalom. Muy bueno. Sí, Bueno, acá no lo tengo ahora, pero de él tenemos. también recomiendo muy fuertemente El Enigma Espinosa. Espinosa también era otro filósofo anterior a Nietzsche, y ese libro, la verdad que también me vuela la cabeza. También de Irving Yalom, El Enigma Espinosa. Increíble. Así que esas son mis recomendaciones del día. Perfecto, bueno, le cuento a la gente, estuve hablando con Rocío Piqueras. Bueno, Ro, un placer tenerte acá en Entrevidas. Muchísimas gracias, me encantó esta charla. A vos, a vos. Muchísimas gracias por pedirme que esté aquí. Abrazo grande. Chao, chao. Ya, nos vemos.